Hoy vamos a mirar a través de la palabra, como siempre se hace en esta iglesia. Vamos a hacer un recorrido a través de la palabra de Dios y estoy muy seguro que Dios ministrará de acuerdo a su necesidad, bajo el tema el regalo prometido. El regalo prometido. A mí me gusta que me regalen cosas, no sé a usted. Ahora, esto no es un mensaje subliminal para mi esposa que está aquí, no. Pero ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? Bueno, a todos nos gustan que nos regalen cosas. Y el Señor nos regaló, nos dio el mejor obsequio que nosotros podemos tener, recibir. Y es que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que usted y yo, si creemos en Él, tengamos salvación y posteriormente, después de esta vida, vida eterna con Él, para gozarnos en el cielo. Esa es nuestra heredad. La heredad no es la que dejan nuestros padres a través de una escritura, un testamento. La heredad que nos deja nuestro Padre Celestial está en el cielo y la tenemos que pelear, la tenemos que luchar, manteniéndonos firmes en Cristo Jesús. ¿Me recuerdan el nombre del tema para esta noche? Bueno, muy bien. Los felicito, están muy atentos. El regalo prometido. Dios nos dejó las escrituras para que lo conozcamos a Él. Y en el Evangelio de San Juan, como le dicen algunos, o Evangelio de Juan, nosotros encontramos cómo el Señor Jesucristo se acercaba al Padre. Lo hacía para enseñarle a sus discípulos, a su entorno, a buscar esos tesoros escondidos para poder llegar a través de Jesús al Padre. Cuando Cristo Jesús muere, se rompe el velo y allí automáticamente, al romperse el velo del templo, es esa señal que nosotros tenemos y que nos debemos apropiar de que se interrumpió, se quitó mejor, eso que interrumpía el contacto directo para con el Padre. Ahora podemos acceder al Padre a través de Jesús de Nazaret. Por eso usted siempre nos escucha orando: Padre, en el nombre de Jesús tal cosa, Padre, en el nombre de Jesús esta otra. Porque la Biblia nos explica que todo lo que pidamos al Padre creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Ahora, pero todo no es todo, porque nosotros no somos Dios y no sabemos pedir de la manera correcta. En el desarrollo de la persona, cuando empieza a asistir a una iglesia cristiana y entiende el valor y el poder que tiene el nombre del Señor Jesucristo para buscar al Señor, también se desarrolla la presencia del Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda a pedir de manera correcta. Algunas cosas llegarán aparentemente a tiempo, otras supuestamente usted y yo diremos: pero se tardó el Señor. No, Él no se tarda, Él siempre llega a tiempo. Quiero hablarles de una promesa, porque tenemos un Dios que sí cumple sus promesas. Yahvé cumple sus promesas. Lo que Él dice lo cumple, porque la palabra nos enseña que Él es fiel, justo, sabio. Ese es Yahvé, o como le conocen algunas personas como Yahvé, Dios el Señor. Quiero invitarle para que por favor vaya a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a mirar una promesa que se radicó allí a una persona. La promesa de una posesión de nuevas tierras. Génesis capítulo 12. Vamos a mirarlo en la NTV, muy bien. El Señor, recuerde que cuando ahí en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, usted lea, el Señor es Dios, es Yahvé. Yahvé le había dicho, ¿a quién? A Abraham: deja tu patria, deja a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Vamos al verso 2. Haré de ti, hay una promesa, haré de ti una gran nación, Abraham. Te bendeciré, Abraham, y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Vamos al verso 5, 6 y 7. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y tomó todas sus posesiones, tomó sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, verso 6 y verso 7,
Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem y allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Y verso 7. Entonces Yahvé, el Señor, se le apareció a Abraham. Ahí no era Abraham, era Abraham. Y le dijo, ¿qué le dijo Yahvé? Dios, daré esta tierra. ¿En cuál tierra estaban? Daré esta tierra, estamos hablando de Canaán. Abraham edificó allí un altar. Le dijo, daré esta tierra a tu descendencia, la descendencia de Abraham. Esa fue la promesa, le voy a dar esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó a Yahvé. Ese altar lo hizo Abraham, quien se le había aparecido. Bueno, ¿en dónde estaba? ¿Cuál fue la promesa que recibió entonces Abraham? Que le iba a ser entregada a futuro una tierra. Vamos a mirar la ficha número 1. Vamos a mirar brevemente, rápidamente. Vamos a ampliarlo ahí. Todo lo que está en rojo era la tierra que se le había prometido a Abraham. Todo lo que está en rojo. Jordán, Siria, Damasco, ahí está la manita. Todo eso se le había prometido a Abraham. Ya podemos retirar la imagen. Ahora, el Señor nos da una enseñanza espectacular a través de este tema. Y es que, a pesar de que los años pasan, nosotros tenemos un compromiso para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, para con nuestros bisnietos, para con nuestros tataranietos y toda la descendencia que el Señor le regale antes de que Jesucristo venga por su iglesia para sacarla del dolor terrible de juicio que tiene que pasar este planeta, esta tierra. El Señor cumple sus promesas. ¿Dice usted amén? Él las cumple. Vamos a mirar Génesis 26, del verso 1 al verso 5. Esa promesa se la regaló a Abraham y pasó a otra generación. Vamos a mirar Génesis 26. Aquí le habla a otro hombre, a un descendiente de Abraham, y le recuerda la promesa que le daría una tierra llamada ¿cómo? Canaán. Canaán. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Ahí sí, Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Note cómo el Señor, cómo Yahvé hace un control exacto y perfecto. Siendo Él el creador, se le aparece a una persona, a un personaje de carne y hueso, y le orienta: no se vaya para Egipto, mi hijo, espere, haga lo que yo le voy a decir. Viva aquí en donde está como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. ¿A quién le recordó la promesa entonces? ¿A un hijo, a un nieto, a un primo, a un sobrino? A un hijo. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Bendecidas. Vamos al verso, ahí está el 5. Yo haré esto porque Abraham me escuchó. Qué bueno cuando usted aborda la palabra de Dios y encuentra una promesa de Dios, la pueda creer en su corazón, pueda creer que Dios le puede sacar de la situación en la que usted se encuentra, sea cual fuere. El Señor puede traer paz, puede cambiar su tristeza y su lamento en baile, en danza, porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y también me obedeció. Para ver resultados en mi vida cristiana debo aprender a escuchar la palabra y debo también obedecerla.
¿Qué obedeció? Obedeció todos los requisitos, mandatos, decretos y ¿qué más? E instrucciones. También le habló a Jacob en Génesis 45, pero no lo vamos a mirar, usted lo va a apuntar. ¿De qué hay de trabajo? Para que lea Génesis 45 y Génesis 46, donde también le habla a Jacob y le vuelve a recordar esa promesa de que Canaán iba a ser la tierra que ellos iban a poseer. ¿Usted recuerda alguna promesa que el Señor le haya hecho y que no se haya cumplido? ¿Algo le ha prometido Dios? Y alguien puede decir, no, a mí Dios no me ha prometido nada. Pues le invito en esta noche a que se postre delante de Él, no aquí, allá en su casa. Lo busque con todo el corazón y Él empiece a hablarle, porque Él busca tener una relación personal, una relación íntima con Él, es lo que Él busca. Si algo a Yahvé, a Dios le fascina, le gusta, es cuando una persona, hombre, mujer o niño, se postra y puede levantar sus manos al cielo y decir, Señor, definitivamente sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada, te necesito. Gobierna mi casa, gobierna mi empresa, gobierna mi negocio, gobierna mi familia, gobierna mis sentimientos, mis emociones. Eso le gusta mucho al Señor. Parte de esa promesa se estaba cumpliendo en Éxodo, capítulo 1, verso 6 al verso 14. Con el tiempo, aquí ya hablamos de otra generación, José y sus hermanos murieron y toda esta generación llegó a su fin. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe qué pasa cuando en la Biblia en varias ocasiones dice, y esta generación llegó a su fin, y la generación no creía en el Señor y volvía a cometer los mismos pecados que los apartaban del poder, de la presencia, de la misericordia de Dios? Pasaban las generaciones y el Señor tenía que levantar a otro líder, a otra persona a quien les ayudara, porque esas generaciones, no sé cómo, en qué momento, en qué punto del espacio y de tiempo se perdía el que los padres o el que los abuelos le dieran el conocimiento de la palabra a su familia. Eso se perdió y ocurrió varias veces, lo menciona la palabra de Dios. Pero sus descendientes, creo que volvamos al verso 6 porque no lo terminé de leer. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Se estaba cumpliendo aquí parte de la promesa dada a Abraham? Sí. El Señor cumple sus promesas. Parte. No le había sido entregado el territorio, pero ya era un pueblo supremamente multiplicado. Y era un pueblo poderoso, porque mandaban la parada, como se dice acá en Colombia, con la economía. Les tenían miedo. El pueblo de Egipto, el pueblo egipcio, le tenía miedo a la capacidad económica que tenía la nación de Israel. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos, porque el antiguo faraón que había era amigo de José, era muy amigo de José, y le ayudaba y lo consentía y le daba regalos, le daba obsequios. Vaya, desplácese con su familia, vaya, tráigala, llévela de Canaán, tráigala a Egipto, de Egipto vuélvase tranquilo, no hay lío. Pero todas esas cosas buenas se cortaron, terminaron porque sube al reino, sube un hombre que no conocía a José ni todos los hechos que le habían antecedido. Y el rey le dijo a su pueblo, oiga, miren que el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. En labios del mismo faraón, del mismo rey, nos está diciendo que el Señor sí estaba cumpliendo parte de esa promesa. Es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Tenemos que evitar que las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia se cumplan. Tenemos que evitar que la gente siga hablando de Jesucristo en este tiempo. Tenemos que evitar que la gente ore por las personas, así sea en la calle, en el bus. Tenemos que evitarlo a como dé lugar. Si no hacemos nada y estalla una guerra,
se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios, ¿qué hicieron los egipcios? Esclavizaron a los israelitas, les pusieron capataces lindos, tiernos como un Jordano. No, eran capataces despiadados. ¿Con cuál fin? Con el fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Y ellos tenían toda la capacidad económica y libertad, pero este faraón, este rey sube y les quitó todas esas oportunidades y cambió la alegría del pueblo de Israel por agobio, por tristeza. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, ojo con esto, cuanto más oprimían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Los israelitas se multiplicaban. ¿Y por qué se multiplicaba? Porque había una promesa, había una palabra establecida que el pueblo de Dios sería numeroso. Y la promesa que Dios hace se cumple porque se cumple. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y verso 14. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. ¿Cómo es posible que desde la generación de Abraham pasa Isaac, pasa Jacob, y ya venimos aquí, pasa José? Había una promesa, y la promesa se estaba dando paso a paso, poco a poco, generación tras generación. No llegaba la respuesta total cuando ellos querían. No habían logrado. De pronto ellos, al reconocer la palabra, porque en ese tiempo la descendencia, ellos eran muy cautelosos con la palabra de Dios, la desobedecían, pero había otra gran cantidad que también la obedecían y se pasaban la información: Canaán será nuestra, Canaán la repartiremos nosotros. Y no se haría extraño que en este punto de la historia ellos pudiesen decir: pero ¿cómo así? Somos numerosos, y él dijo que seríamos un pueblo numeroso. Somos grandísimos, somos poderosos aquí en Egipto. Lo lógico sería que llegara el momento en donde pudiésemos ir a tomar como posesión a Canaán, que es la promesa, el regalo prometido. Pero resulta todo lo contrario. Con numerosos hombres y mujeres creciendo, multiplicándose el pueblo de Dios, con la promesa encima, en la espalda, pero les cortaron las alitas, y la palabra que ellos tenían, guardaban en su corazón, aquí no se estaba cumpliendo. Y eso pudo haber desanimado a mucho pueblo, claro que sí. Pero aparece un personaje en este tiempo. Vamos a Números, porque apareció Moisés. Tiempo después aparece Moisés en la historia, un personaje que muchos conocemos. Números 13, del 1 al 2. Después del pueblo ser oprimido, después del pueblo ser angustiado y abatido, el Señor tenía, permítame usar una palabra, una frase, tenía una carta bajo la manga. Tenía a un futuro gran libertador. Lo metieron al río en una cesta, usted ya conoce la historia. El Señor lo guardó de una manera sobrenatural. Fue capacitado junto a la hija del faraón. Fue un hombre muy letrado. Pasó el tiempo, pero él veía a su pueblo siendo subyugado. Ya lo leímos. Les hacían la vida añicos, imposible. Los acorralaban y él creció viendo eso. Llega un punto donde un día Dios permite algo en la vida, como la permite en cualquiera de nosotros, para movernos, sea para que tomemos una decisión o para que se despierte en nosotros la fe, la fuerza. Él sabrá lo que hace. Usted y yo, si creemos en Jesucristo, somos sus hijos y tenemos derecho a pedirle y derecho a hablarle a Él directamente. Y apareció Moisés en la escena. Mató a golpes a una persona y tiene que huir, pero en él ya tenía encendido ese fuego precioso, ese celo precioso por su pueblo. Y el Señor se le aparece ahora a Moisés. Yahvé le dijo a Moisés:
¿Qué le dijo? Envía hombres a explorar la tierra ¿de dónde? ¿De quién? De Canaán. ¿De cuál tierra estamos hablando desde Abraham? Canaán. Envía hombres a explorar la tierra de Canaán. Recuerde, el regalo prometido es el tema de hoy. La tierra que les daré a los israelitas. Y le dijo a Moisés: envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Y enviaron los espías. Enviaron a esos espías. Pero ¿qué pasó? Pasemos al verso 30 al 33. La promesa, ese regalo prometido de la tierra de Canaán, como que se nos estaba embolatando. Como que cada vez venían más pruebas, más circunstancias difíciles, la cosa se complicaba y no veía el pueblo el resultado de la fe que ellos tenían. Manda Moisés a unos espías y el pueblo, infortunadamente, se afligió al recibir una noticia. Uno de esos 12 espías, 12, era Caleb, dice la Biblia, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¿Ante quién estaba el pueblo de Israel? Ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. ¿Quién dijo? Caleb, uno de los espías. Dijo: de seguro podemos conquistarla. Vamos hasta el verso 33. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra de Canaán, sobre la tierra que tenían que ir a conquistar. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Eran tierra de los anaseos, habían gigantes, tremendos hombres allí. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos, con desprecio. Los miraban: ustedes no son nada, ustedes son una basura. Venían de resistir la crisis de estar presos, cautivos en Egipto. Y aparece Moisés, el libertador. Y ahora, en medio de esa avanzada espectacular, aparece un gran hombre que es Caleb. Y él le dice al pueblo: lo vamos a lograr. Pero en medio del pueblo: no, mi hijo, apague y vámonos. Hay gigantes, yo no voy contra eso. Yo no voy contra eso. Bueno, muy bien. Entonces el pueblo se afligió por esa noticia. Y vamos a Números 14, del 1 al 4. ¿Qué pasó entonces? Pues entonces pasa que el pueblo se rebela. Números 14, del verso 1 al verso 4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón su hermano. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, así se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor volver a la esclavitud, donde estábamos subyugados, donde éramos oprimidos? Entonces conspiraron entre ellos, tramaron un plan. Sabiendo que tenían a cuestas encima una promesa, Dios les había ya mostrado su poder de diferentes maneras. Y lo invito para que lo lea allí en su casa. Les había mostrado el poder de Dios, pero el pueblo no quería creer. La querían fácil, la querían plena, completa, sin mayor esfuerzo. Entonces conspiraron, tramaron un plan entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Dejemos afuera a Moisés, dejemos afuera a Aarón. Hemos visto señales, hemos visto prodigios, pero ¿qué va? Mira aquí cómo estamos. ¿A usted no le recuerda esto? Que cuando uno lleva una vida cristiana bonita y viene la aflicción, pocas veces recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros antes. Y eso nos quita a nosotros fe, nos mengua. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, no tenemos que hacer lo que hizo este pueblo de Israel, que salió de la esclavitud de Egipto. Cuando enfrentamos situaciones difíciles que se salen de nuestras manos, hay que recordar aquellas palabras que nos decía mamá, que nos decía papá, que nos decía ese amigo cristiano,
que nos contaba esas historias que no son historias de un libro de psicología, ni un libro cualquiera. Es un libro vivo y eficaz, la palabra de Dios. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. El pueblo se rebela. Y entonces Dios se pronuncia en medio de la revelación del pueblo, que no quieren saber nada de Dios. A pesar de los milagros que habían visto, a pesar de las señales, les importaba, no se acordaron. Queremos las cosas más fáciles, estaban hastiados. Y Dios se pronuncia en Números 14:11. Y Yahvé le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Pregunto, aquí se manifiesta en esta escritura, ¿Yahvé siente o no siente nuestro rechazo? Lo siente. Lo siente. Vamos a una reunión, vamos a un culto, a una reunión, a una charla. Ay, después, yo estoy joven, eso, ¿no? Yo estoy sano, no pasa nada. Vamos, que mire que la alabanza, que la adoración, ay, sí, bonito, pero ay, no, yo quiero es otra cosa. Bueno, el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Dios sí siente y le duele que nosotros tomemos actitudes incorrectas ante Él, porque Él es nuestro Padre. Y la Biblia enseña que Él tiene buenos planes para nosotros, pero somos nosotros los que los atrasamos o los entorpecemos. Miren lo que les dice el Señor: nunca me creerán, dice Yahvé, nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Así se pronunció el Señor. ¿Qué le gusta al Señor entonces? Cuando dice nunca me creerán, le gusta que ¿qué? Que le crean. Cuando oremos y le pongamos la mano a algo, créalo. Cuando está atravesando la situación difícil, suelte la palabra y créala. Así se caiga el mundo a su alrededor, créalo. El que se encargará de dar resultados, de honrar la palabra, es el Dios al que usted cree y busca a través de Jesucristo. Cada oración que haga, hágala desde el hecho de la integridad. Si usted se levanta en la mañana y tiene un devocional y ora y busca a Dios y ayuna, usted va desarrollando autoridad de Dios y se va limpiando delante de la presencia de Dios y puede levantar manos santas. Y lo que ora lo tiene que creer. ¿Me escuchó? Lo tiene que creer, si no está perdiendo el tiempo. Terrible lo que pasó. Vamos a Números 20. A pesar de todo lo ocurrido, tristemente, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, a Canaán. Es más, se le quitó el derecho de seguir guiando al pueblo de Israel. Números 20, versos 5, 7, 8. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Seguían las quejas. Esta tierra no tiene grano, no tiene higos, no tiene uvas, no tiene granadas, no tiene agua para beber. Entonces Moisés y su hermano Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo. Delante del Señor se postraron rostro en tierra, y allí la presencia gloriosa de Yahvé, del Señor, se les apareció. Verso 8. Y Yahvé le dijo a Moisés, vamos al verso 11 y 12. Él le dio una dirección. Usted la va a leer en su casa. Por tiempo tengo que avanzar. Le dio un direccionamiento al Señor. A Moisés, el Señor le dio ese direccionamiento a Moisés y a Aarón. Y entonces Moisés, cumpliendo con el direccionamiento del Señor, Moisés levantó su mano y golpea la roca porque le estaban pidiendo agua. Tenemos sed, nos va a dejar morir. Levantó su mano, golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Verso 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. La orden del Señor era: háblele
a la roca, háblele a esa roca, a esa peña en donde estaba, háblele. Pero ellos se llenaron de rabia, hubo confusión, no hubo serenidad para tomar una decisión y no le hablaron, no ordenaron que el poder creativo del Señor hiciera que brotara agua, sino que de rabia cogió la vara y le pegó, tan, tome, tiene su agua. Ey, 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 ey. Dios lo estaba viendo. La orden, háblele, no golpee. Ahora lo siento, como usted no cumplió, no los llevarán a la tierra que les doy. Seguían pasando las generaciones y la promesa estaba entregada, la promesa estaba dada. ¿Qué dice Números 34, 1? Números 34, 1. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, ahora pasemos al verso 17. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. A pesar de los problemas, de las dificultades y de las luchas que tenía el pueblo de Israel, el Señor no se había arrepentido de darles la tierra prometida. Mire que aquí estaba planeando y se lo dijo a Moisés: usted ya no va a seguir llevando a mi pueblo Israel por los caminos para llegar a la tierra prometida de Canaán, tierra que fluye leche y miel, sino lo que lo van a hacer dos hombres, Eleazar el sacerdote y Josué, hijo de Nun. Josué, quien fue un ayudante, un auxiliar que estaba ahí al lado de Moisés. Ellos repartirían la tierra prometida y el Señor les seguía hablando en el futuro, porque Él confiaba en que el pueblo creería en la palabra que desde Abraham, generaciones atrás, se le había entregado. Él confiaba en que su pueblo creía. Vamos a Deuteronomio 34, verso 1, 4 y 5. Efectivamente entonces Moisés se dirigió al monte Nebo. Vamos a la imagen 2 y lo ampliamos lo que más se pueda. De las llanuras de Moab. Vamos a ampliarlo lo que más se pueda. Bueno, permítame, no sé si aquí esté el instrumento de mi pastor. Pastor, no lo estoy imitando, pero es que me toca. Monte Nebo, míralo acá. Acá, desde acá. Gracias. Desde ahí, solo Dios en su bondad y su eterna misericordia le iba a permitir algo a Moisés. Monte Nebo. ¿Ya lo tienen ahí en el pensamiento? Bueno, muy bien. Volvamos al texto. Lo hizo subir allí a aquel lugar. Dice, subió a la cumbre del monte Pisga. Algunos escritos dicen que Pisga y Nebo, Pisga es otro nombre que le dan también al monte Nebo, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio desde Galaad hasta tan lejos como Dan. Pasemos al verso 4 y verso 5. Desde ese lugar le mostró todo el territorio. Mire, todo eso es lo que yo dispuse desde Abraham para entregarles. Y el Señor aquí no le recriminó, pero sí se perdió Moisés de esa gran bendición de no lograr disfrutar de la promesa que el Señor había dado. Entonces el Señor le dijo, Yahvé le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya miramos los textos bíblicos que de generación en generación Él les iba recordando la promesa. ¿Quién les recordaba la promesa? Yahvé. Cuando le dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla, Moisés, con tus propios ojos, pero, ¿qué dice la escritura? No entrarás en ella. Verso 5. Así que Moisés, siervo del Yahvé, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. Qué triste y qué lamentable, ¿no? Que con promesas encima, por un momento de ira, por no haberle hablado a esa peña, a esa roca, sino haberla golpeado, se perdió la linda oportunidad de disfrutar, de seguir guiando a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero Jonathan, es que el pueblo de Dios no era cosita fácil. Era un pueblo que peleaba por todo, nada le gustaba, le molestaba. ¿Conoce usted gente así? Le gusta la comida,
Ese arroz, ¿por qué está así? Ese arroz, ¿por qué tan pálido? ¿Por qué no le echaron color? Quiere que todo el mundo cocine como esa persona cocina. Todo lo demás lo critica. Pues también uno entiende a Moisés y entiende a Aarón, porque un pueblo todo el tiempo suplirle las necesidades a todos es difícil. ¿A cuánto no les puede estar gustando la combinación que traigo hoy de ropa? Puede ser que a muchos, pero yo no tengo la culpa. Pero si ve que hay cosas tan sencillas, tan prácticas, pobre Moisés, pobre Aarón, todos se lo señalaban, todos lo juzgaban. Increíble. Muere Moisés y ahora aparece en escena un personaje con el que vamos a empezar a cerrar esta enseñanza del regalo prometido. Vamos a Josué capítulo 1, verso 1 al 9. Josué, un gran líder, un hombre que estuvo en todas las circunstancias, un hombre que nació bajo la esclavitud egipcia, un hombre que vio desde su niñez cómo oprimían al pueblo, pero le llegó la hora de ser la persona a quien Dios eligió, Yahvé eligió, con una gran encomienda. Después de la muerte de Moisés, siervo del Yahvé, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. ¿Y qué le dijo? Vamos hasta el verso 9. Mi mandato es, y es algo que necesitamos en este tiempo, porque estamos como muy embolatados en la parte económica, ¿no? Pagar los compromisos, estamos muy embolatados con algunas cosas de salud, estamos muy embolatados porque no sabemos quién va a ganar el reality de Caracol o el reality de RCN. Estamos un poquito embolatados ahí. No sabemos en muchas cosas. Y se está librando una guerra y una batalla espiritual impresionante. Y está al frente de nuestra nariz. Se necesita gente que sea como el mandato que le dio Yahvé a Josué, que era el ayudante de Moisés, ahora levantado para guiar al pueblo, porque sabía que no iba a ser fácil. Lo que le espera a usted y lo que me espera a mí y a usted, estimada televidente, persona que está a través de la internet, sé fuerte y valiente, porque pueden ser que haya pruebas, puede ser que haya situaciones difíciles, porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso no es nuevo, no tiene por qué sorprendernos. Lo grave está en que lo que tengamos que enfrentar o lo que está enfrentando lo vaya a apartar del Señor. Eso sí es grave, que usted no vuelva a un servicio porque Dios no le respondió cuando usted quiso, que usted no vuelva a un servicio por alguna circunstancia, por alguna situación. El mandato de Yahvé a Josué: sea fuerte y valiente. Le dijo: no tenga miedo. Le dijo: no se desanime. ¿A usted no le parece que esas cosas, usted no ha atravesado por estas cosas? Teniendo un Dios tan poderoso, un Dios tan sobrenatural. Y hay momentos donde uno se desanima, a cualquiera nos pasa. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Verso 1 al verso 9. Aquí pasamos al verso 9. Vamos al verso 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Vamos a pasar la ficha 3. Les cuento que el Jordán se dice que es un río que nace en el monte Hermón. En línea recta mide aproximadamente 251 kilómetros, pero si se tienen curvas pasa de más de 340, si tenemos en cuenta las curvas. Tiene en algunas partes, en este tiempo, no sé en aquel tiempo, pero como se ha evaporado tanto el agua, ha menguado tanto el caudal, pero habían partes donde tenía 1.5 metros de profundidad, y en otras partes 3.5 metros de profundidad, y a veces se desbordaba y tenía entre 27 y 40 y algo, 42, 45 metros de ancho el río. Era bastante caudaloso, porque ahora lo vamos a ver, es probable que lo veamos. Vamos a mantener ahí
la imagen un momento. Yo se lo voy a leer desde mi Biblia. Si usted trajo Biblia, pues mejor. Mi siervo Moisés ha muerto, todo lugar. Verso 2. Ahora pues levántate y cruza este Jordán. No sé si alcancen a ver. Mírelo acá. Acá viene el río Jordán y desemboca en el mar Muerto. Acá. 251 kilómetros en línea recta, pero con todas estas curvitas pasa de 340. La orden era cruzarlo. No lo vaya a quitar. Tenía que cruzar ese río. Era bastante caudaloso por momentos. Todo lugar, y le dio una palabra: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Y algunas personas dicen, así como el Señor le dijo a Moisés y se lo repitió a Josué, todo lugar que pise la planta de mi pie será mío. Y van y oran y le ponen las manos a un carro y bueno, creo que está un poco fuera de contexto, pero la Biblia dice: desde el desierto y este Líbano, este gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Ahora quiero pasar al verso 6. ¿Qué le dice el Señor? Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Verso 7. Otra vez, solamente sé fuerte y muy valiente. Otra vez le vuelve a repetir: sé fuerte y muy valiente, sé fuerte y muy valiente. Si el mismo creador de los cielos y de la tierra le está diciendo sean fuertes y seas valientes, lo que tenía que pasar no era fácil. Tenía que pelear para poder distribuir la tierra en las 12 tribus. Tenía que pelear contra gigantes. Sus soldados tendrían que tener unas luchas impresionantes para despojar a aquellos habitantes de esa nación, de ese pueblo. Pero le dice: por favor, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, cuando uno obedece a Dios, ¿tendrá éxito o no tendrá éxito obedecer al Señor? Hay éxito, hay éxito. Este libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no se apartará de tu boca. La recomendación es: meditarás en él día y la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y era que donde él tenía que ir, como les digo, no era un lugar cualquiera. Para tener ese regalo prometido, tenía que sudarla, tenían que pelearla. No fue fácil, no fue para nada fácil. Se puso en marcha y pasó el Jordán. Josué 3, lo voy a leer, el mapa, lo voy a leer de acá. Josué capítulo 3, verso 1 dice: y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de un lugar llamado Sitín, y efectivamente cruzaron el río Jordán. Lo cruzaron. Partieron muy de mañana, muy de mañana. No tenían pereza. Partieron muy de mañana. Volvemos a las letras y vamos al verso 7. Dice el verso 7 del capítulo 3: y el Señor le dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. El Señor sabe de qué tenemos nosotros necesidad. El Señor nos va a ver la cara de payasos delante de la gente que nos oprime, que nos hace daño. El Señor sabe cómo pelea a favor de nosotros. Él nos va a exaltar a su tiempo, no al suyo, no al mío, al tiempo de Él. El Señor le dijo: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. Estoy leyendo el verso 7 de Josué capítulo 3. Para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ocurre algo sobrenatural. Vamos a letras. Josué 3, verso 14 al verso 17. Josué 3, verso 14 al verso 17. Ocurre algo sobrenatural.
Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque Yahvé le había dado instrucciones, les había dado indicaciones de qué tenían que hacer, paso a paso. Verso 15, 16 y 17. Era la temporada de la cosecha, y el río Jordán se desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse. No pasaba el agua. Usted lo está leyendo conmigo. Y ese milagro, de pronto usted no lo había leído. A otros les recuerdo, porque me emociona este tipo de milagros que el Señor, de demostraciones de poder y de respaldo que Dios hace en medio de su pueblo. El agua se detuvo y no dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río, ¿cómo quedó el lecho del río? Quedó seco. Un río que en su momento, en su época, debe haber sido mucho más caudaloso. Pero hubo un milagro. El Señor le ha dicho: cuando los sacerdotes lleven el arca del pacto, la lleven acá y pongan sus pies, algo sobrenatural va a ocurrir. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad, ¿de dónde? De Jericó. Verso 17. ¿Ya se imaginaron ese río ahí, quieto, amontonado? Impresionante. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel, toda una nación, la nación de Israel, terminó de cruzar el Jordán por tierra ¿qué? Seca. Qué señal tan prodigiosa. Y esa señal, ese milagro, fue el que el Señor usó para que el pueblo de Israel, la nación de Israel, entendieran que así como Él había estado con Moisés, también iba a estar con Josué. No José, con Josué. Vamos a Josué capítulo 14, verso 1, por favor. ¿Qué pasó con el regalo prometido? Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra de Canaán, asignadas ¿por quién? Por el sacerdote Eleazar y por Josué hijo de Nun y por los jefes de la tribu. Se cumplió lo de Números 34, 17, porque fueron ellos, el sacerdote Eleazar y el hijo de Nun, Josué, los que finalmente sí repartieron la tierra prometida, sí lograron llegar. Verso 2. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Verso 3, porque aquí me habla de 9 tribus y media y las otras, pues más adelante lo explica. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media, ahí se completan las 12 que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Verso 4 y verso 5. Los descendientes de José se habían separado en 2 tribus distintas, Manasés y Efraín. Y los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. Y verso 5. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor le había dado a Moisés. ¿Sí se distribuyó la tierra? Sí se distribuyó. ¿Llegaron a la tierra prometida? Sí llegaron a la tierra prometida. Sufrieron muchas batallas, como lo dije hace un momento. Muchas batallas terribles, difíciles, duras. Pero el Señor fue fiel y Él cumple lo que promete. Quiero que esté en pie y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 7. Todo este breve recorrido por textos bíblicos para entender que esa promesa de la tierra de Canaán que se le entregó a Abraham a través de las generaciones sí se cumplió a pesar de problemas, de luchas, de guerras, de muertes, de dificultades, gente que se quedó en el camino, pero se cumplió. El Señor cumplió con su promesa. El Dios de la Biblia es fiel. El Dios de la Biblia responde.
Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 3 al 7 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, es decir, que ya no nos comportamos de la misma manera incrédula, ya no somos groseros, ya somos honestos, no robamos a nadie, tratamos con cariño a la novia, a la esposa, a la pareja. Eso es nacer de nuevo, hacer de Cristo nuestro estilo de vida. MSA no es una religión. Usted no vino a una religión. Usted no se va a cambiar a una religión. Yo no cambio mi religión. Lo lamento, la religión no sirve para nada. La religión es un fracaso. La religión es un engaño. Jesucristo es todo. Es un cambio radical de vida. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. El regalo prometido para Abraham hablaba de Canaán, y así fue para Isaac, para Jacob, para Moisés. Pasó la generación también a Josué, y Josué la cumplió. Medio de luchas, pruebas, pero cumplió. Alguna vez un tío que fue mi papá hizo la labor de papá. Perdimos la casa por un mal negocio. Hipotecó la casa. Nunca hipoteque la casa. Nunca coloque en respaldo su casa, su apartamento. Nunca. Tal vez un vehículo sí, una moto, un carro. Nunca su casa. Jamás se le ocurra. ¿Me escucharon? Sé lo que es tener una casa grande a mis 15 años de edad, tener ganas de estudiar en una universidad y que todo se quedara en sueños porque perdimos la casa. Tuve que empezar a trabajar y hacerme cargo de 6 personas adultas. No tuve la oportunidad de estar en la universidad porque tenía que trabajar muy duro para ayudar a mantener esa casa. Fue muy duro, fue una etapa muy difícil. Hay una herencia que está reservada en el cielo para nosotros. El regalo prometido es el cielo. Esa es nuestra última morada. Allí vamos a saltar, vamos a correr, vamos a cantar, vamos a abrazarnos, vamos a tomarnos de las manos. Veremos a nuestros seres queridos que fallecieron. Esos niños que murieron abortados, allá los verán. Y ellos reconocerán que algunos de ustedes eran su papá. Esos niños que murieron porque era necesario, la vida dependía, la persona, el bebé estaba muerto tal vez y ya tenían que sacar el bebé porque también se iba a morir la mamá. Arriba va a tener la oportunidad de ver ese ser querido. Yo le decía a mi tío: tío, no se preocupe, perdimos la casa, pero compramos un lote y algún día se va a construir. Mi tío, de aquí a que construya una casa. Y mi tío lloraba porque perdió la casa que le había heredado de su abuelo. Y quedamos todos en la calle. Todos mis compañeros en universidades estudiando carreras. Jonathan Bernal buscando puestos en empresas, para hacer tintos, para barrer o trapear, porque yo no sabía hacer nada. Salí de un colegio donde solo aprendía a escribir a máquina, no sabía nada más, sin ninguna experiencia laboral. Pero Dios tenía un plan para conmigo. Y lloré y sufrí hasta el cansancio, y trabajando, alzando bultos de tela, jean, rollos de 250 metros, haciendo fuerza. Lloraba sin ser creyente, porque soy creyente hace 24 años. Pero en ese tiempo lloraba y le decía: Señor, ¿por qué me tocó esta vida? Yo lo tenía todo en casa y ahora sufro. Mire aquí levantando estos rollos. Mire cómo me trata mi jefe inmediato, cómo me humilla. Y lloraba y lloraba: Señor, Señor, Señor. Trabajaba en un sótano oscuro que me daba miedo entrar a ese sótano. Pero allá el Señor me estaba formando, sufriendo. Ha valido la pena. Afortunadamente mi tío, sin ser creyente, él ni yo, pero Dios me ayudó a ser una persona que aprendió a ahorrar.
Y aprendí a creer en el Dios que mi mamá me contaba. Hay un Dios que bendice. Me llenaba esa palabra. Mía, sí. Y antes de que él muriera, pude disfrutar de ver una casa no solo de un piso, sino de 3 pisos. Hay procesos que duelen, pero con el paso del tiempo uno los entiende. Hay una herencia reservada para ustedes en el cielo, una herencia pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, por la fe que usted y yo tenemos, Dios nos protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Pero sufro. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Se va a poner a llorar ante la adversidad? Delante de un pastor, de un líder, vaya, llore delante del que lo creó. Vaya, llore delante de aquel que tiene el poder de hacer las cosas nuevas para usted y para su familia. Dios protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Aquí estamos algunos pasando situaciones difíciles en cualquier área, pero ¿sabe qué nos debe motivar? ¿Sabe qué nos espera? Una alegría inmensa, que tal vez diremos cuando alguien, si se llega a ir antes del rapto: uy, si yo hubiese sabido que esto era tan bueno, mejor mi Señor me hubiera traído antes que haber seguido allá. Nos espera una alegría inmensa, una alegría aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y verso 7: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, que nos traerá alabanza, gloria y nos traerá honra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra bendita, fiel, verdadera, justa. Te alabo, Señor. Te glorifico porque tú eres bueno. Gracias porque a través de este tema, el regalo prometido, nos has hablado a cada uno conforme a la necesidad. No moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas, para contar la gloria, la grandeza de mi Señor. Ruego que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret seas tú supliendo la necesidad de cada persona aquí y virtualmente. Consuela, Espíritu Santo de Dios. Anímanos, Espíritu Santo de Dios. Que no se nos olvide que una alegría inmensa es la que viviremos cuando estemos contigo allí en el cielo. Pero mientras ese día llega, esperamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Estamos aquí y sufrimos. Danos la fe para permanecer. Danos la fe y la gracia. En el nombre de Jesús, suple la necesidad de cada persona que está en este lugar. Te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias por sanar al enfermo. Gracias por libertar al cautivo. Gracias por darle esperanza a las personas que, aunque no han llenado expectativas en lo que ha ocurrido el año, tienen la esperanza, no expectativas, tienen esa esperanza en que tú harás algo. Tú lo harás a tu manera, pero ayúdanos a soportar en el nombre de Jesús. Amén. Creo que el Señor merece un aplauso, ¿cierto?